Hey, sí, tú. Imagina esto por un segundo. Estás sentado ahí, probablemente pensando que el coqueteo es algo que otros hombres saben hacer, y tú no, como si hubiera un grupo secreto de tipos que nacieron con un código invisible que les permite atraer, conectar y generar interés sin esfuerzo, mientras tú estás intentando descifrar qué decir sin parecer raro. Déjame detenerte ahí, porque si alguna vez has pensado algo así, no estás solo. Pero si estás creyendo una idea que te está limitando más de lo que imaginas. Hoy vamos a hablar de algo que muchos hombres malinterpretan por completo, los superpoderes del coqueteo. Y antes de que te imagines algo exagerado o complicado, déjame ser claro, no estamos hablando de magia, ni de suerte, ni de ser el más guapo del lugar. Estamos hablando de algo mucho más simple, pero también mucho más poderoso. El problema es que a muchos hombres nunca les enseñaron cómo funciona realmente la atracción humana. Les dijeron que tenían que impresionar, ganarse la atención o encontrar la frase perfecta para destacar. Y cuando eso no funciona, empiezan a pensar que el problema son ellos. Pero aquí viene la parte que puede incomodar un poco. El coqueteo no es una actuación, es comunicación. Y cuando entiendes eso, cambia completamente la forma en la que te relacionas con las personas. Porque los hombres que parecen tener superpoderes no están haciendo nada fuera de este mundo. No están siguiendo guiones secretos ni técnicas complicadas. Lo que están haciendo es algo mucho más sutil. Están presentes, saben leer el ambiente y no están buscando desesperadamente aprobación. Y eso se nota. En este video vamos a romper la idea de que el coqueteo es un talento reservado para unos pocos. Vamos a ver cómo se construye realmente la confianza social, cómo se genera atracción de forma natural y por qué muchas veces lo que dices importa mucho menos que cómo te sientes cuando lo dices. También vas a descubrir algo importante. La mayoría de los bloqueos que tienes no vienen de no saber qué decir, sino de cómo te estás posicionando mentalmente en el momento. Y eso sí se puede cambiar. No con trucos vacíos, no con frases copiadas, sino entendiendo lo que realmente está pasando en la interacción humana. Así que si alguna vez has sentido que el coqueteo es un juego en el que nunca te explicaron las reglas, quédate, porque vamos a empezar desde cero y hacerlo simple de verdad. 1. El gran engaño del talento natural. Déjame preguntarte algo rápido. ¿Cuántas veces has visto a un tipo acercarse a una mujer, decir 2 o 3 cosas y, de alguna forma, parecer completamente seguro, relajado, incluso atractivo? Mientras tú piensas, yo jamás podría hacer eso. Ese pensamiento es mucho más común de lo que crees. Y aquí viene la parte incómoda, ese pensamiento es exactamente el problema. La mayoría de hombres crece creyendo una historia muy específica sobre el coqueteo, que es un talento natural. Algo que tienes o no tienes, como si algunas personas nacieran con un chip social activado y otras simplemente quedaran fuera del sistema. Pero esa idea, aunque popular, es profundamente engañosa, porque lo que estás llamando talento natural casi nunca es talento, es exposición, práctica y, sobre todo, incomodidad bien manejada. Piensa en esto. El hombre que hoy ves seguro al hablar con alguien que le atrae probablemente no empezó así. Lo más probable es que haya tenido momentos incómodos, silencios raros, intentos fallidos y conversaciones que no salieron como esperaba. La diferencia es que no se detuvo ahí. Y aquí es donde muchos hombres se bloquean. Interpretan el nerviosismo como una señal de incapacidad, cuando en realidad es una señal de aprendizaje. El problema no es sentirte inseguro. El problema es creer que esa inseguridad significa que no eres bueno para esto. Porque cuando adoptas esa creencia, empiezas a evitar situaciones sociales, a sobreanalizar cada palabra y a buscar fórmulas mágicas que te den control inmediato. Y esa búsqueda, irónicamente, te aleja aún más de la naturalidad que estás intentando alcanzar. Ahora, vamos a romper otra idea importante. La gente que parece natural no está improvisando desde la perfección. Está funcionando desde la comodidad con el error. Y eso cambia todo. El coqueteo no es una actuación donde tienes que acertar todo. Es una interacción humana donde la fluidez importa más que la perfección. Pero si tú entras con la presión de hacerlo bien, ya perdiste parte de esa fluidez desde el inicio. Por eso muchos hombres sienten que no saben qué decir. No porque realmente no tengan nada que decir, sino porque están demasiado enfocados en evitar equivocarse.
Y aquí está la verdad que casi nadie dice de forma clara. El atractivo social no viene de decir cosas perfectas, viene de estar relajado dentro de lo imperfecto. Los hombres que parecen naturales no están pensando en cómo ser interesantes. Están presentes en la conversación, responden, reaccionan, juegan con el momento sin convertir cada interacción en un examen. Mientras tanto, el hombre que cree en el mito del talento natural se presiona demasiado, intenta controlar todo y termina perdiendo lo más importante, la espontaneidad. Entonces, ¿qué deberías entender realmente aquí? Que no necesitas nacer con habilidades sociales avanzadas para mejorar en el coqueteo. Necesitas exposición, repetición y la disposición de verte a ti mismo aprendiendo, no fallando. Porque el gran engaño no es que algunos hombres sean naturalmente buenos. El gran engaño es creer que tú no puedes volverte uno de ellos. 2. La verdad incómoda sobre la atracción. Ok. Quiero que seas honesto contigo por un segundo. ¿Cuántas veces has pensado que la razón por la que alguien no muestra interés en ti es simplemente porque no eres lo suficientemente atractivo? Esa idea parece lógica, pero es una de las mentiras más comunes que sabotea la confianza de los hombres. Porque aquí viene una verdad que a muchos no les gusta escuchar. La atracción no funciona como la mayoría cree. No es una evaluación fría donde alguien entra, te califica y decide si eres suficiente o no como si fuera una entrevista de trabajo. Es mucho más caótica, más emocional y, sobre todo, mucho más humana. Y entender esto cambia completamente el juego. La mayoría de hombres cree que la atracción empieza con la apariencia. Y sí, la apariencia puede llamar la atención, pero no es lo que mantiene el interés. Tampoco es lo que genera una conexión real en la mayoría de situaciones sociales. Lo que realmente influye, y aquí viene lo controversial, es cómo te comportas cuando estás presente con otra persona. Tu energía, tu nivel de comodidad, tu forma de reaccionar, tu seguridad al no necesitar forzar nada, porque la atracción no es solo ver a alguien atractivo, es lo que esa persona te hace sentir en el momento, y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que tienen que ser más guapos, ser más interesantes, o decir cosas más inteligentes, pero en realidad, muchas veces lo que reduce la atracción no es lo que eres, sino cómo te estás comportando por dentro. Cuando un hombre entra en una interacción con ansiedad, con necesidad de aprobación o con demasiada presión por impresionar, eso se siente. No siempre de forma consciente, pero se siente. Y lo curioso es que eso puede afectar incluso a hombres físicamente atractivos. Ahora, déjame decirte algo que puede incomodar aún más. Hay hombres que no destacan físicamente, pero generan mucha más atracción social simplemente porque están relajados en su propia piel. No están buscando validación en cada frase. No están midiendo cada palabra. No están tratando de ganar la conversación. Están presentes, y esa presencia es magnética, porque la atracción no solo responde a lo que muestras, sino a lo que no necesitas demostrar. Piénsalo así. Cuando alguien entra a una conversación intentando convencerse a sí mismo de que debe gustar, la interacción se siente pesada, forzada, como si hubiera tensión invisible. Pero cuando alguien entra sin esa necesidad, sin ese peso encima, la conversación fluye, y esa fluidez es lo que hace que la otra persona se sienta cómoda. Y esto es clave. La comodidad genera conexión. La tensión genera distancia. Por eso muchas veces el error no está en lo que dices, sino en el estado mental desde el que lo dices. Ahora, esto no significa que la apariencia no importe en absoluto. Claro que importa en el primer impacto, pero si crees que eso es lo único que decide todo, estás ignorando la parte más importante del proceso humano, porque la atracción no es un evento de un segundo, es una dinámica que se construye en los minutos siguientes a ese primer contacto. Y ahí es donde entra la diferencia real entre un hombre que solo llama la atención y un hombre que realmente genera interés. Uno depende de cómo se ve, el otro depende de cómo se siente estar con él. Y esa diferencia es la que la mayoría nunca aprende a reconocer. 3. ¿Por qué intentar impresionar te hace menos atractivo? Ok, dime si esto te suena familiar. Estás en una conversación y, sin darte cuenta, empiezas a pensar demasiado en cómo estás siendo percibido. Empiezas a ajustar lo que dices, a medir tus palabras, a intentar sonar más interesante.
y de repente la conversación deja de sentirse natural. Si te ha pasado, no eres el único. De hecho, es uno de los errores más comunes en el coqueteo. Y aquí viene lo más incómodo. Cuanto más intentas impresionar, menos atractivo te vuelves. Suena contradictorio, pero tiene sentido cuando entiendes lo que realmente está pasando, porque en el momento en que empiezas a actuar para gustar, tu atención deja de estar en la conexión y se va completamente hacia ti mismo. Empiezas a observarte desde afuera. ¿Cómo estás hablando? Si estás siendo divertido, si estás diciendo lo correcto, si estás quedando bien. Y esa desconexión se nota, no porque la otra persona pueda leer tu mente, sino porque la energía de la conversación cambia. Ya no estás presente, estás evaluándote. Y cuando eso pasa, algo curioso ocurre. Pierdes espontaneidad. Y sin espontaneidad, el coqueteo se siente pesado, calculado, incluso un poco forzado. Muchos hombres caen en esto porque creen que el objetivo es ser interesante, pero no se dan cuenta de que, al intentar ser interesante, dejan de ser naturales. Y lo irónico es que la atracción rara vez nace de alguien intentando demostrar valor. Nace de alguien que simplemente está cómodo siendo quien es en ese momento. Cuando intentas impresionar, empiezas a sobreexplicar cosas, a buscar la frase perfecta, a llenar silencios que en realidad no eran un problema o a forzar un tono que no es el tuyo. Y aunque todo eso parezca pequeño, cambia completamente cómo fluye la interacción, porque la otra persona no está reaccionando solo a lo que dices, sino a cómo te sientes mientras lo dices. Y cuando hay esfuerzo excesivo, se percibe tensión, y la tensión no genera conexión. Esto es lo que muchos hombres no ven. No estás fallando por lo que dices, sino por el peso que le estás poniendo a cada cosa que dices. Y aquí hay un cambio clave que necesitas entender. No tienes que ganarte la conversación, ya estás en ella. Cuando sueltas la necesidad de impresionar, algo interesante ocurre. Empiezas a escuchar mejor, a responder de forma más natural, a reaccionar sin sobrepensar. La conversación deja de sentirse como una prueba y empieza a sentirse como un intercambio real. Pero cuando estás en modo impresión, cada interacción se convierte en una especie de examen invisible, y ese estado mental es agotador y poco atractivo, porque nadie conecta de verdad con alguien que parece estar constantemente tratando de demostrar algo. La conexión real aparece cuando hay presencia, no actuación, cuando no estás intentando controlar cada detalle, sino participando en el momento. Y esto no significa que debas no esforzarte. Significa que el esfuerzo correcto no va hacia impresionar, sino hacia estar cómodo, porque la comodidad es lo que permite que tu personalidad real aparezca, y al final eso es lo único que puede generar interés genuino. 4. El mito del guión perfecto. Déjame adivinar. Más de una vez has estado a punto de hablar con alguien y, justo antes de hacerlo, tu mente se queda en blanco. Y empiezas a buscar desesperadamente qué decir primero para no arruinarlo. Ese momento es más importante de lo que parece, porque ahí es donde muchos hombres se revelan sin darse cuenta. No están buscando conectar, están buscando un guión que los salve. Y aquí viene una verdad que necesitas escuchar con calma, pero con honestidad. No existe un guión perfecto, no hay una frase inicial secreta, no hay una estructura mágica, no hay un conjunto de palabras que, si las dices en el orden correcto, garantice interés o atracción. Y sin embargo, muchos hombres siguen actuando como si eso existiera. Pasan demasiado tiempo pensando en cómo empezar, qué decir después, cómo no quedarse en blanco, y casi nada de tiempo entendiendo algo mucho más importante, cómo sostener una interacción real. Y aquí es donde aparece la crítica, pero una necesaria. Ese exceso de planificación no es preparación, es miedo disfrazado. Porque cuando dependes de un guión, en realidad estás evitando el riesgo de ser espontáneo. Estás intentando controlar algo que, por naturaleza, no se puede controlar. Y eso te quita presencia. La conversación deja de ser una conexión y se convierte en una ejecución. Algo que tienes que hacer bien, en lugar de algo que simplemente ocurre. Y lo curioso es que mientras más intentas evitar errores, más rígido te vuelves, más te cuesta reaccionar, más te desconectas del momento real. Esto no significa que hablar con alguien sea fácil desde el inicio, claro que no lo es, pero la solución no es construir un guión más detallado, es aprender a estar cómodo sin uno, porque la vida real no sigue scripts.
Las personas no responden como personajes predecibles. Las conversaciones cambian, giran, se desvían, se vuelven raras, se vuelven divertidas, y todo eso es normal. Pero si estás aferrado a lo que deberías decir, te pierdes todo eso. Y aquí viene el punto de quiebre que muchos necesitan escuchar. Si siempre necesitas saber exactamente qué decir antes de hablar, no es porque seas malo socialmente, es porque estás evitando confiar en ti mismo en tiempo real. Eso no se arregla con más frases memorizadas, se arregla soltando el control. Y sí, al principio puede sentirse incómodo, puede haber silencios, puede haber momentos torpes, pero eso no es fracaso, eso es práctica real, porque la confianza no aparece antes de la experiencia, aparece durante, así que aquí va una recomendación clara, sin complicarlo. Deja de buscar el inicio perfecto, empieza a enfocarte en continuar la conversación, no en ganarla desde la primera frase. Hablar con alguien no debería sentirse como una presentación ensayada. Debería sentirse como una interacción viva, donde respondes, ajustas y te adaptas sin presión de hacerlo perfecto. Y cuando dejas de perseguir el guión perfecto, algo cambia. Empiezas a escuchar más, a reaccionar mejor y a estar realmente presente, y eso es mucho más atractivo que cualquier frase preparada. 5. El verdadero superpoder. Control emocional en tiempo real. Ok, quiero que seas honesto contigo en este momento. Cuando estás hablando con alguien que te importa o te atrae, ¿quién está realmente al mando? ¿Tú o tus nervios? Esa es la pregunta que casi nadie quiere hacerse, pero es exactamente donde empieza todo. Porque si has seguido todo lo anterior, ya te habrás dado cuenta de algo importante. No es falta de frases, no es falta de técnica, no es falta de saber qué decir. El problema real está en lo que ocurre dentro de ti mientras estás en la interacción. Y ahí es donde aparece el verdadero superpoder del coqueteo. No es ser el más gracioso, no es tener la mejor apariencia, no es memorizar estrategias, es algo mucho más simple, pero mucho más difícil de dominar. Control emocional en tiempo real. Y antes de que lo malinterpretes, esto no significa no sentir nervios. Todos lo sienten, incluso los hombres que parecen más seguros. La diferencia es otra. La mayoría de hombres deja que sus emociones dirijan la interacción sin darse cuenta. Un poco de nervios y ya empiezan a hablar más rápido. Un momento de silencio y sienten que tienen que llenarlo inmediatamente. Una pequeña duda y cambian completamente su comportamiento. Es como si su estado interno estuviera conduciendo la conversación sin permiso. Y eso se nota. No porque alguien pueda ver tus pensamientos, sino porque tu ritmo, tu tono, tu lenguaje corporal y tus decisiones cambian según tu nivel de ansiedad. Ahora, aquí viene la parte importante. Los hombres que parecen naturalmente seguros no tienen menos emociones. Simplemente no reaccionan de forma impulsiva a ellas. Sienten el nerviosismo, pero no lo obedecen. Sienten la presión, pero no se dejan arrastrar por ella. Sienten la incomodidad, pero no la convierten en pánico social. Y eso cambia completamente cómo se perciben. Porque cuando tú estás estable por dentro, la conversación se vuelve más ligera por fuera. No hay urgencia, no hay tensión innecesaria, no hay necesidad de forzar resultados. Y eso crea algo poderoso. Espacio. Espacio para escuchar de verdad. Espacio para responder sin presión. Espacio para dejar que la interacción fluya sin intentar controlarla constantemente. Pero si eres honesto contigo, probablemente has hecho lo contrario muchas veces. Has sentido un pequeño nivel de incomodidad y lo has transformado en sobreanálisis. Has sentido silencio y lo has interpretado como un problema. Has sentido incertidumbre y la has convertido en presión. Y aquí es donde toca una verdad directa. No es la situación la que te supera, es tu reacción a la situación. El superpoder del que hablamos no es eliminar emociones. Es dejar de ser esclavo de ellas en tiempo real, y esto no se desarrolla leyendo ideas, se desarrolla viviendo momentos donde decides no reaccionar impulsivamente, donde respiras en lugar de acelerar, donde escuchas en lugar de entrar en pánico, donde te quedas presente en lugar de escapar mentalmente. Ese es el cambio real. Y cuando empiezas a hacer eso, incluso si al principio es imperfecto, algo se vuelve evidente, ya no estás intentando hacerlo bien desde la ansiedad.
Estás participando desde la calma. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es exactamente lo que separa a los hombres que sienten que no pueden de los que simplemente están aprendiendo a dominarse a sí mismos en tiempo real. Voy a terminar con algo que probablemente no te van a decir tan directo en ningún otro lugar. La mayoría de hombres no tiene un problema de coqueteo, tiene un problema de identidad social. Y esto es lo controversial. No es que no sepas coquetear. Es que muchas veces entras en las interacciones actuando como si no tuvieras permiso para ser tú mismo, y mientras sigas creyendo que necesitas ganarte el derecho a hablar, impresionar o gustar, siempre vas a sentirte un paso atrás en cualquier conversación, porque el coqueteo no se trata de perseguir aprobación, se trata de perder el miedo a expresarte sin sobrepensar cada movimiento. Y aquí está la verdad que incomoda un poco. Hay hombres que nunca mejoran no porque no puedan, sino porque nunca dejan de intentar hacerlo perfecto. Ahora, quiero que te lleves algo simple de todo esto. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas dejar de sabotear la que ya eres cuando aparece la presión. Si este video te hizo sentir identificado, no lo ignores. Eso ya es información importante. Y quiero escucharte directamente. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu mayor problema cuando intentas coquetear o conectar con alguien. Sé honesto, sin filtros. No estás solo en eso, y muchas veces lo que crees que es tu problema es algo que miles de hombres también están experimentando en silencio. Voy a estar leyendo los comentarios, y si compartes tu experiencia, puede que incluso te responda directamente o te dé una idea más clara sobre tu situación. Porque la idea aquí no es solo que entiendas esto, es que empieces a cambiarlo en la vida real, y si te quedas con algo de todo esto, que sea esto. No necesitas volverte perfecto para conectar con alguien. Necesitas volverte más presente contigo mismo cuando estás intentándolo.